Bueno, de nuevo grabando los capítulos de Botando Corriente, hoy en un nuevo formato que es entrevistas, encuentros de gente que ha sido maravillosa y que ha estado, con los que nos hemos cruzado en el camino. Y hoy estoy con dos personas que admiro mucho, uno con el que vamos a grabar hoy y otro con el que espero que grabemos pronto también, que es con Georgie. Y hoy estamos con Julián Plazas, un hombre que yo conozco hace mucho tiempo y que, Julián, te confieso que eres de las personas que yo más admiro en este momento de mi vida. Uy, muchas gracias. Gran persona, además gran personaje. Yo creo que hoy nos vamos a reír un poco. Y bueno, cuéntanos primero para arrancar, ¿quién eres tú? ¿Quién es hoy Julián Plazas? Uy, el Julián de hoy ya tiene 36. Conoció a Edgar creo que de 12 o de 13. 12, sí. Y Julián ha pasado por muchas transformaciones en los últimos años. Como desde antes de la pandemia, el 2018 creo que arranca todo esto. Y en la pandemia pasan muchas cosas que me llevan a reflexionar y a tomar conciencia de muchas otras cosas y dan el resultado que soy, que es de verdad, como a veces me dice Edgar, que es un tipo totalmente transformado, muy consciente de sí, y yo lo siento con muchas herramientas para afrontar la vida. La veo ya de manera muy diferente. Ahora hablo mucho de darle perspectivas a la vida. Entonces, sí, es un gran cambio. Obvio, estoy más viejo también. Bueno, ¿y qué tal si hablamos de esas transformaciones? ¿Sí? Como cuál fue ese Julián de base prepandémico, de antes de la pandemia, no sé. No, ahí tocaría ir muy atrás, porque cuando hice conciencia de todo esto, la vaina venía rota desde hace mucho tiempo. Entonces hablemos que fue un chino que en el colegio le costó muchísimo. Entonces la batalla con los libros fue tenaz. A mí invítenme a una guerra porque a un salón de clases no les vuelvo a entrar. Entonces eso fue difícil. Y causó huequitos. Ya después descubro muchas pasiones, arranqué a viajar mucho. ¿Con la moto o antes de la moto? Es que antes de la moto viajaba mucho, pero a modo fiesta. Entonces a mí me gustaba visitar carnavales y ferias del país y bebía muchísimo. Después descubro la moto y como que se sigue mucho el plan aventurero, desarrollo más como una cosa aventurera. Esa vaina fue una caja de Pandora para mí, porque literal se volvió una obsesión. Me llevó, o sea, yo no soñaba ni con graduarme de la universidad, lo único que yo quería era irme a Argentina en una moto. El sueño de Argentina estaba desde... Uy, muy atrás, o sea... Yo creo que como en primer semestre de mi primera carrera, yo dije, no, el día que yo me gradúe, me voy a ir a viajar en moto. Luego conozco una persona que es muy importante en mi vida y ella, sin querer queriendo, me mete totalmente en la moto. Y entro, o sea, una cosa inocente de sacar el pase para ir a la universidad, y luego abrí todo un mundo que hay alrededor de las motos. En Colombia se ha vuelto muy popular el tema, pero yo lo enfoqué más en el motociclismo de aventura y no, me enfermó totalmente la vaina, me volví monotemático del tema, entonces ya no bebía sino moto, todo lo que podía. Y sí, me costó 7 años construir el sueño de Argentina en moto, pero sí, finalmente lo hice. ¿Cómo fue esa evolución de las motos? O
O sea, porque es muy bonito la historia de la primera moto hasta llegar allá. La primera moto fue una bicicleta con un motor a gasolina a 2 tiempos, de los que usan los domiciliarios acá en Bogotá. Y no, luego conozco a esta persona y ella me dice, no, saca el pase, compremos una moto. Ah, o sea que arrancada fue sin pase, fue a la... Sí, no pasas bicicleticas, no necesita mayor cosa, pero ya después sí, ya con la moto, o sea, había pase y no había moto y una frustración, entonces ahorrar, no sé qué, y en esa época pues era relativamente barata, las motos son muy caras ahora, pero yo tenía para un celular o para una moto, y bueno, tocaba pedir un préstamo para el resto de la moto, entonces nada, me fui con celular viejo pero con moto nueva. Y ahí arranqué, entonces yo me acuerdo que mi primer viaje en motico fue a Fusa, como hoy ve uno a mucha gente, con un morralito y ya, y que una bolsita. O sea, hoy en día uno compra maletas para la moto que valen 5 millones de pesos. Hay gente que viaja todavía con una bolsa y finalmente es la misma cosa. Entonces sí, ahí arrancó todo, y arrancó escalando, era una scooter muy chiquita. Luego pasé a una motico a cambios, entonces ya fui más lejos, fui a Cali, fui a Bucaramanga, a Barichara. Luego pasé a una moto más grande, en esa recorrí casi todo Colombia, de Buenaventura a Riohacha. Luego llega la moto con la que finalmente hago toda Sudamérica. Y sí, ha sido una evolución. Bueno, ¿y cómo fue esa ida por Sudamérica? Uy, eso fue una avalancha de sensaciones brutal, porque 7 años esperando esto, ¿no? Porque antes pues no había ni plata ni tiempo. Luego hubo el tiempo, pero no había la plata. Luego llegó la plata, pero no hubo el tiempo. Entonces, lograr alinear todas estas cosas es muy difícil. O sea, la gente esto se llama overland, entonces, y son viajes de larga distancia. Y el que logra coordinar todo, uno ve en internet y es gente que renunció a todo y se fue y son nómadas digitales. No, yo seguía trabajando, yo lo que hice fue ahorrar todas mis vacaciones como de 5 años, lo que me dejaron acumular en la oficina y unas licencias no remuneradas. Y eso sumaron 60 días. Y con esos 60 días y con toda la ilusión del mundo me fui. Y bueno, usted baja a Ipiales y pues bien, está en su país, hay señal de teléfono, hay una póliza que lo está cubriendo. Pero usted pasa el puente de Rumichaca y ya está solo, maestro. O sea, obviamente hoy en día hay una red de viajeros gigante en la que usted se puede apoyar. Hay pólizas que lo cubren hasta... Pero yo me fui solo, sin póliza, debiendo la moto y bien. Y bien. Y bien. Entonces sí, además sentirse ya solo, eso fue como lo más impactante. Yo iba viajando con la que en esa época era mi novia y decía, marica, si algo nos pasa, solo nos tenemos el uno al otro. Cosas tan bobas como pensar, si nos agarramos, de malas, usted se tiene que montar ahí porque nos toca seguir 500 kilómetros para abajo. Pero no, todo salió muy bien. ¿Y todo eso qué producía? ¿Cómo era el día a día en ese viaje? La verdad, hoy ya tengo la fortuna de poder decir de que ya hice otro viaje de larga distancia, y cuando los comparo, esa pérdida de virginidad es duro. Es dura ese primer viaje de larga distancia. Uno va muy prevenido, con muchos miedos. En la cabeza el plan de ruta a mí me martirizaba. Entonces llegar a la siguiente frontera era, me van a dejar pasar, le van a poner problema a la moto, ¿qué me van a pedir? Ese primer viaje fue así. Fue mucha presión. Por ejemplo, recorriendo la carretera austral al sur de Chile. Es un poco inhóspito. No, Colombia tiene puntos más inhóspitos que la carretera austral, que se oye más magistral, pero pues no. Y yo decía, mierda, y si algo esencial de la moto, ¿qué voy a hacer? Si algo falla, ¿qué voy a hacer?
Entonces, no, pues uno siempre sale la solución. Un camión, alguien que pasa y te ayuda. Si ese chiste le pasa a usted en la Primavera Bichada rumbo a Puerto Carreño, si la moto se malogra, eso sí es un problema, porque en esa carretera... Y esa también la he hecho. Esa también ya la hice 2 veces, solo también 2 veces, porque esa es la otra, me cansé de esperar a la gente, a que la gente se animara a hacer lo que yo quería, y ahí comencé a aprender que si usted quiere hacer las vainas, hágalas, no espere, no, que cuando mi pareja quiera, no, de pronto su pareja nunca quiere, más bien dígale, oiga, vuelvo ahorita. Y va y lo hace. O dígale a sus seres queridos que le van a decir, usted está loco, no sé qué. No les cuente. Yo digo, cuente cuando la hazaña esté realizada. Oiga, marica, fui a Puerto Carreño a conocer los delfines rosados del Orinoco. Uy, ¿usted se metió por allá? Sí. O cuando bajé a la zona de distensión. Estuve en la Cristalina en un pueblo guerrillero. ¿Qué? ¿Usted conoce el pueblo guerrillero? Sí, hay un pueblo que se llama la Cristalina. Allá la gente usa camuflado. Pero claro, si usted cuenta eso así, pues oiga, no viejo, no le busque males al cuerpo. Pero ya cuando usted lo cuenta, no es que ya fui, pues la gente lo recibe mejor. Y en este viaje por Sudamérica, ¿cómo fue convivir con la que era su novia? ¿Y cómo le canasteó ella el viaje? Uy, yo lo tomé como una gran prueba de amor. Eso es llevar a la gente a unas condiciones de límite muy fuerte. Frío, calor, agotamiento, hambre. El tema es de que a mí esas cosas como que las recibo muy diferente. Entonces si yo estoy entretenido en algo no me da hambre. Puedo desayunar y volverme a acordar que necesitaba comida a las 8 de la noche. Mi físico también me permite tener unas tolerancias altísimas. Entonces aguanto muchas, sí, cosas que la gente me dice, no, marica, eso no es normal. Yo sí las tolero. Esta mujer se las bancaba. La vi flaquear, creo que en Bolivia por el frío. Y sí, a veces nos tocaba dormir en lugares no muy cómodos. O como diría mi mamá, no muy católicos. Y eso que no lo dejaron llevar la carpa, ¿no? Sí. Que además pretendía hacer el viaje. No, pero carpa sí fue. ¿Ah, sí? Y la carpa me salvó en Chile y Argentina, porque se acaba la plata y tocaba sacar la carpa y ponerla por ahí. Y sí, se la bancó muy bien, toleró todo. Uno veía que ella se movía por darle gusto a alguien que quería, porque de pronto ella hubiese preferido de pronto un crucero, una ida a Punta Cana con todo incluido, que es lo que la gente goza mucho generalmente. Pero a mí me encanta ir, conocer, ver cosas. Llegué a la conclusión de que estos viajes es como ir a la universidad de manera expresa, en turbo, porque usted aprende economía, geografía, cultura, modelos políticos que funcionaron, modelos políticos que no funcionaron. Ve las realidades de la gente, entonces usted a veces se queja, juepucha, es que me toca irme 1 hora y media en el transporte a la universidad, al trabajo, cuando uno ve que hay un man que camina yo no sé cuántos kilómetros, o sea, le cambia mucho la manera de ver la vida y sí, eso fue lo que descubrí, que es lo que más me gusta de viajar y andar. Y ahorita que nombró a la mamá, ¿qué dicen sus papás? ¿Qué dice su familia? Nancy, ya es el nombre de mi mamá, yo le digo Nancy. Dice que me entregó a la Virgen y ya fue como, descargo esta responsabilidad y ya el man verá qué hace. No, pues la vieja pues monta a veces conmigo en moto. Le gusta que la mueva por Bogotá en la moto. Pero no, como que entendió que ahí estaba mi felicidad. Que yo gozaba mucho de esas experiencias. Y además que era una actividad mucho más sana que irse a dar durísimo 4 días a Santa Marta o todo un puente a Melgar. No, acá descargada todo eso era sobre la moto. O sea que hay una comprensión ahí sobre la felicidad. Sí. Obvio, pues hay gente que no comparte como esos gustos suyos y
lo que para usted es feliz, es felicidad. Pero no, ella lo bancó muy bien. ¿Y cómo fue esa transición para usted ir pasando de darse duro el fin de semana, del trago, a tener esta como una pasión, una entrega, un compromiso? Porque finalmente, aunque esto suene muy loco, No, tiene unas total, implicaciones total, grandísimas. porque tiene que haber una preparación física, entonces yo me arranco, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, ciclista toda la vida, pero entonces ya aquí me tocó entrar a trabajar con pesas, porque usted necesita una construcción de estructura de espalda, a trabajar más las piernas, no tanto para movimiento repetido como en la bicicleta, sino más de resistencia, de fuerza. Y obvio, el trago con la moto, hay gente que le funciona, pero yo no. A mí usted me pone un casco con un guayabo y me tira al piso. Entonces nada, pues tocó sacar al buen aguardiente, que es muy, muy mal amigo. O sea, usted la pasa a la verga con el man, pero cuando usted está jodido el man no está. eh, entonces sí, fue un cambio de costumbres. Ahí, obvio, no niego, a mí me gusta mucho la fiesta. Pero obvio, moto y fiesta sí, nada. Eso, agua y Ahí se aceite. entrega las llaves, como era Sí, eso no se puede. No, y además, usted se tira un día donde, no sé, se pegue una rumba muy dura, va a dañar la hoja de ruta, va a dañarle el resto de planes. Y no, pues para eso se puede quedar en Bogotá o en su casa, se pega la farra. Pero pues allá va a gastar recursos y tiempo en algo que no. O sea, no sé, se tómese una pola, pero no se rompa la cabeza con el trago local. O sea, usted mismo empezó a moderarse por su pasión, Claro, por su... claro. Sí, porque era lo uno o lo otro. Hay gente que lo logra. Yo al principio en todo esto del tema de moto viajé mucho con grupos de moto y uno veía que esa gente bebía y al otro día se levantaba y seguía manejando. No, yo no puedo. No. O sea, ni físicamente ni como algo dentro de mí me decía, no, marica, no estoy en 5 sentidos para manejar, algo me va a pasar. Y además, usted en el carro algo pasa y pues son las latas. Acá abajito es un dedo, man. O sea, Bajito. algo se lima, algo se va a limar ahí. Ujú. Sí, una vez, pues de ahí aprendí porque me fui para Antioquia, pensé que iba a ir a una farra tranquila, se escaló y terminé en una ambulancia devolviéndome para Bogotá. Estaba tan deshidratado por el guayabo, golpe de calor de la ruta, que, o sea, dije, o busco una ambulancia o aquí algo va a pasar. Y sí, ahí fue donde aprendí con una prueba que no podía mezclar las dos vainas. Ajá. Entonces sí. Entonces la moto ha sido importante en estos cambios del Julián de antes al de ahora. Sí, fue algo muy importante y además hubo una etapa en donde lo romanticé, pero mal, 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 porque entonces arranqué a ver estos grandes viajeros argentinos, españoles, ingleses, no solo de moto, sino también de bicicleta, gente que lo hace en carro. Tuve un romance como de un año con el tema de los veleros y la gente que anda el mundo en velero y me volaba la cabeza ser nómada. O sea, yo decía, puta, qué berraquera uno despertarse en otro lugar, que su casa vaya en una maleta. Eso me voló la cabeza. O sea, literal. Pero ya hoy en día como lo he ido decantando mucho más y sí, cool. Es una parte muy chévere que uno puede hacer. Pero pues aprendí que uno puede hacer de todo un poquito. Tener una casa, tener una familia, tener un trabajo, un proyecto. Y pues parche en moto. ¿Y qué otras cosas han aportado a este aprendizaje? ¿Sí? Que es como no el romanticismo del viaje y del nomadismo, sino este equilibrio entre las diferentes cosas de la vida. La moto a mí me enseñó que yo podía lograr cosas por mí. O sea, mi primera moto sí, en la casa mi mamá me ayudó como con una tercera parte, lo otro fue unos ahorros y lo otro fue un préstamo. Y hasta ahí, porque la vieja dijo, lo va a ayudar para que vaya a la universidad y deje de andar en esa cosa, la bicicleta de motor que huele a humo y algo le va a pasar. Después
yo arranqué a buscarme mis propios recursos para seguir escalando en el tema de las motos y el equipo, porque no solo es la moto. Y eso me demostró muchísimo que yo podía hacer cosas muy potentes. Entonces, oye, yo sé que hay gente súper dura, no sé qué, pero para mí era una muestra grandísima, no sé, no me acuerdo cuando llegó la primera moto, pero cuando mis amigos seguían andando en bicicleta, yo ya tenía una moto que era de mediana cilindrada, y todo el mundo me decía, ¿cómo hizo, marica? Porque no había ni cartón de universidad ni nada, yo me dediqué fue a ser agente de bienes raíces, y a punta de comisiones conseguí para esa primera moto que me quitó el sueño también como por un año. Entonces cuando esa moto llega, algo en mí como que hace, uy, marica, usted puede hacer cosas muy buenas y no tiene que seguir la línea que todo el mundo le ha dicho. Porque todo el mundo le dice, no, marica, es que vaya al colegio y vaya a la universidad y sáquese una especialización a ver si es alguien en la vida. Entonces yo dije, de ahí saqué una teoría que toda la vida he venido aplicando. A mí la vida me dio unas cartas y yo me las voy a jugar como mejor me las pueda jugar. A mí no me importa qué cartas le dieron a usted. Yo tengo mis cartas. Y con estas voy a jugar. Y con estas voy a hacer lo que mejor pueda. Y eso me ha funcionado muy bien. Entonces, con eso de la moto y todo lo que logré, los viajes que fue llevar a realidad sueños muy importantes, llegó el trabajo y en el trabajo también me llevó a hacer muchas cosas porque cuando arranqué a trabajar, yo trabajo en una importadora de productos médicos, una cosa muy ñoña versus mis hobbies. Llegué a manejar un equipo que era mucho mayor que yo. Y esa gente me puso muchos límites. Y hoy ya han pasado 10 años y ahí seguimos y hemos crecido. Y sí, y soy muy feliz con mi trabajo. Me lo gozo mucho. La empresa, hay una gráfica que va hacia arriba con muchos problemas, porque obviamente usted me enseñó que todo es algo vivo, entonces así como alguien se levanta de malas un día con pereza, la empresa puede también tener problemas, pero hoy en día eso no me quita la paz. Pero cuéntenos un poco más sobre el trabajo, porque a mí también me parece que es una historia súper bonita, ¿no? Como también de cómo encontró un lugar, así como encontró un lugar en la moto y esto, me parece que el trabajo también es una historia súper bonita. Yo, aparte de nómada, de muy niño siempre dije que quería ser independiente. Yo nunca me vi en una oficina, ni yendo a pedir trabajo. Y cuando hice la práctica en el banco, yo trabajé en un banco. Los 120 días más pesados de mi vida, lo odié. Yo decía que eso era un galpón de gallinas, porque si era uno encerrado en un cubículo, lo odié. Entonces, para esa época mi mamá trabajaba en la empresa de hoy en día y esa empresa se estaba quebrando. Entonces, mi papá me dijo, yo a usted solo le voy a dejar un apartamento en la vida. Gracias a Dios me dejó un apartamento. Y mi mamá me dijo, Chino, ¿y si lo arriesgamos y compramos esa empresa? Que decirle empresa es mucho. Sí, ahí traía unas que otras cosas. Yo le dije, bueno, hagámosle, pero es que ¿quién sabe vender circuitos de anestesia? ¿Quién es una máscara laringea y un tubo endotraqueal? Entonces, pero bueno, igual no le mandamos. Los fundadores nos enseñaron mucho. Y la fundadora me dijo, usted acaba de hacer un curso. Usted no viene acá de una a ser gerente. Entonces yo arranqué como bodeguero y como repartidor de la oficina. Como 1 año y medio. Una capacitación larga. De ahí, después de conocer el producto muy bien y conocer los clientes, pasé a ser supervisor de ventas. Y ahí ella desaparece, ella muere por un cáncer de colon. Y al morir ella, el esposo dice, ya me cansé, me capacita en comercio exterior. Entonces, además del supervisor de ventas, comienzo a manejar las fábricas de China, Taiwán y, bueno, una de Italia que yo luego incorporo.
y me voy para la zona franca. Allá también conozco un gran personaje que es como un maestro para mí en esto. Y nada, a punta de esos, hoy les llaman mentores. Yo les decía, gente que sabe mucho del tema. Aprendí, entonces hoy soy el gerente comercial que maneja la fuerza de ventas. También soy vendedor porque no me gusta quedarme en la oficina, a mí me gusta salir a la calle, a mí me gusta entregar un domicilio, si es en moto mejor. Y manejo el comercio exterior de la oficina, entonces también voy a ferias, soy el encargado de ver el tema de los productos sin ser médico, porque también aprendí que las redes son muy importantes. Creo que es Bill Gates el que dice, yo no es que sepa mucho, simplemente voy y busco gente que sabe mucho. Y esa vaina la aplico, entonces yo me busco a un amigo que tenga un amigo que sea médico, y oiga hermano, ¿usted cómo ve esto? Le llevo el catálogo y lo medimos, las muestras ellas lo miran, y así trabajo. O sea, también encontró una manera de trabajar muy suya. Sí, exacto. O sea, nunca apliqué lo que vi en la universidad. Bueno, sí, obvio, hay unas bases. Pero siempre hago las cosas como muy, muy a mi manera y a mí me gusta más así. Entonces, por ejemplo, yo cojo el camión y me voy por Colombia a llevar un pedido. Porque sé que al conductor oficial dejar su familia y todo eso un fin de semana le cuesta. Entonces para mí no es tanto el problema, porque yo salgo, por ejemplo, últimamente estoy viajando los domingos en la tarde, una vaina rara. Cuando todo el mundo viene regresando del paseo, yo voy saliendo en un camión de Bogotá. Y al principio da muy duro, porque dejo a mi familia, dejo a mi pareja. Pero pensar que esto lo estoy haciendo por un proyecto mío, de mi familia. Y algo que cambió mucho las vainas fue cuando arranqué a agradecer las vainas. Entonces, agradecer todo lo que me pasa y todo lo que tengo. Usted agradece y la vaina le cambia. Y me da mucha felicidad hacer las cosas. Entonces, ya no es, uy, qué mamera, tengo que trabajar el domingo. Oiga, gracias porque tengo trabajo, porque tengo un modo de surgir. Y lo que yo estoy haciendo es beneficio para la empresa, para el comercial de la ciudad de Medellín, para ese puntual. Y para el cliente, porque le estoy dando un respaldo. Entonces, eso de las perspectivas que le hablaba antes, lo he comenzado a aplicar y funciona. Entonces sí, y obvio, y le ayudo al señor conductor que quiere estar un domingo con sus hijos, y pues no se tiene que pegar esos juguetazos, que a mí sí me gusta meterme, porque sí, tengo un don para la carretera, o sea, hay gente que dice que qué mamera, pero a mí se me hace una chimba ir a Florencia a llevar circuitos de anestesia. Y para su familia, para su pareja, ¿cómo es vivir con un Julián que se mueve, que anda, que proyecta? Ella le cuesta, que ella me dijo, a mí me da miedo darle ideas porque no sé eso en qué pueda dar. Entonces, pero no es la persona que me acompañó a Argentina. Con esa persona hicimos un recorrido, un camino que no surgió. Ella se fue parte muy importante de mi vida, dejó cosas muy importantes y me hizo tomar conciencia de muchas otras. Mi nueva pareja apareció hace 3 años, creo, cuando yo estaba pasando por el punto más duro de toda esta toma de conciencia. Y hay una cosa que yo le digo a ella, yo le digo, marica, no sé si se puede ganar el baloto. Y ella me mira, ¿cómo así? No, es que usted esté a mi lado, para mí es un baloto. O sea, yo nunca pensé que podía darse una cosa así. Le digo, es que usted es la orilla que después del mar. Y cuando uno encuentra una persona así de chévere, no quiero decir que encontrar a esa persona sea el resultado de su felicidad. Usted tiene que estar feliz para estar feliz con alguien más.
Pero encontrar con alguien que usted realmente conecte es súper clave. Entonces hasta a ella le gustan todos mis planes guerreros, a veces me acompaña en el camión, me ayuda con mis cajas, se compromete y me dice mucho, yo quiero crecer con usted, quiero que crezcamos juntos. Y yo digo mucho, si hay que acelerar, aceleremos. Y ella me dice, y acelere lo que necesite, que yo acá estoy. Entonces es muy chévere tener ese apoyo. Wow. Porque además con ella vi el concepto de hogar. O sea, realmente lo que es usted hacer su equipito, su casa y que se va nutriendo y ver cómo un espacio va cambiando, se va enriqueciendo ese espacio. Yo antes veía mi casa como un sitio para dormir. Hoy en día mi casa es como un gran refugio, es la muestra de todo lo que se ha luchado, de todo lo que se ha hecho. Es muy bonito eso. Es bonito, ¿no? Mm. O sea que así como Nancy es una buena alcahueta, porque a la final la mamá la guerrea, pero porque la ha guerreado, ¿no? Con Sí, usted. sí, ya. No, No, pero Nancy es cuando una digo figura con muy ustedes al importante. lado ahí, No, Nancy es de lo firme que hay en la vida. No, no, no. Pues al fin y al cabo, mamá. Con toda mi lucha, con los estudios, la vieja le metía toda. Sí, recibía mucho cariño por parte de ella. recibía. Recibo. O sea, ha tenido buenos parceros, mamá, Sí, pues Jairito, el papá, también con sentando bases, por ejemplo, lo del apartamento y demás. sí. Jairo, mi papá, con él la relación es un poco diferente. Porque mi papá sí, pues obvio, mi papá es profesor. Mi papá fue profesor de la Nacional toda la vida. Y obvio, y que saliera este tipo tan adverso a la academia, al tipo le dio durísimo. Eh, a una frase que yo repito y repito, yo lo hago en chiste. Mi esposa cree que tengo un trauma. Hay que ver eso más adelante. Con gusto. Pero mi papá a mí me decía, hermano, es que usted solo me da vergüenzas. Ella dice que eso es muy duro para que a uno se lo digan desde muy niño. Y sí, y mi papá siempre fue muy duro en eso. Entonces la relación con mi papá no es, pues, es diplomática, está bien. Cuando lo más curioso es que cuando más me uno con el man es cuando estoy muy lejos. Oiga, hermano, ¿cómo va? ¿Cómo se le ha portado la máquina? No sé qué. Hablo todos los días con él, pero es llegar a Bogotá y es como si, bueno, listo, hermano, ya, misión cumplida, soldado en base, todo bien, ya. Sí. Pero no, sí, no, socios buenos a todos en la vida. Sí, ha tenido buenas Mm. compañías, buenos. Y fíjese que está bonita como esta transformación de la idea de tener la casa como sitio de dormir e integrarla como un hogar donde como que sin necesidad de ser un hogar nómada que se va desplazando, sino tener base y al mismo tiempo integrar el viaje, integrar Claro. la aventura, que me parece que son palabras súper importantes en su vida, ¿no? Aventura, una que no sé si se ha nombrado, pero siempre se la he escuchado y es libertad, el no estar en el gallinero. Sobre todo hoy digo que son experiencias. A todo el mundo le gustan las experiencias. Y a mí me gustan ese tipo de experiencias viajeras. Eh, y eso me da mucho. Lo que le digo, o sea, ver diferentes realidades de la gente. Y sí, yo me acuerdo bajando también una vez en Chile. Yo le decía a mi pasajera, oiga, yo nunca en la vida había sido tan feliz. Yo creo, fue una cosa que me inundó. Es más, es tan crítico esto que cuando yo llego al fin del mundo, yo digo, marica, cumplí el sueño. ¿Y ahora qué mierdas voy a hacer? Entonces, una crisis, porque puta, para todo lo que... O sea, yo trabajara para tener la buena moto, para hacer los ahorros para el viaje, todo. Ya llegué. ¿Y ahora qué? Entonces, eso ya incluyó un cambio de manera de pensar.
Y comencé a ver las cosas por proyectos y por etapas. Y entonces, antes, una época que yo iba a comer perro caliente a Villavicencio un miércoles y volvía y subía a la madrugada. Hoy en día le digo, no, man, no hay necesidad. Todo tiene etapas, todo va madurando, todo va cambiando. Y así es con la felicidad, porque cuando usted me invitó a este espacio y me dijo la temática, yo me ponía a pensar, hay que preguntar en qué etapa de Julián él le va a hablar de la felicidad, porque el niño disfrutó mucho jugar, amaba jugar. El adolescente viene como con este tema de la vida social, los excesos, la farra, buscando una felicidad, que yo creo que a todo el mundo le pasa, todo el mundo tiene esa vaina, de ahí todo el mundo farrea y pasa bueno, pero al final como que uno dice, uy, ¿para qué me doy tan duro y con qué necesidad de hacer eso? Pero eso viene más adelante. Luego viene este gran viajero que prácticamente de Colombia lo que hay carretera, eso ya está cubierto. No he podido entrar a Chocó porque la última vez que lo intenté, porque a mí me gusta buscar guías que me lleven a puntos muy, muy adentro, el hombre no me podía garantizar seguridad, entonces no lo hicimos. Yo creo que lo dejaré para más adelante. Pero todo, yo conozco desde Nazaret en la Alta Guajira hasta La Hormiga Putumayo, Buenaventura, Puerto Carreño hacia el otro lado. Sí, me he gozado mucho. A Ecuador ya he bajado 3 veces en moto. He hecho las 3 troncales que tiene Ecuador, la de selva, cordillera y playa. A Perú he bajado 2 veces. Sí, no es una vaina. Entonces viene después de los excesos, viene este gran viajero. Y luego siento que viene este man más tranqui, con sus proyectos un poco más claros. No voy a decir que todo esto está superado, pero como con prioridades claras, como con bases. Y todo eso del niño que le encantaba jugar al viajero, siento que todo eso aportó fue herramientas para poder llevar una vida pues como usted quiera, en mi caso como yo quiero, pero partiendo del agradecimiento, de valorar mucho lo que se tiene, de valorar mucho lo que se quiere, por lo que uno va, porque como dicen en mi película favorita, un sueño aparte de tenerlo, tiene que trabajarlo, construirlo y gozarlo. O sea, es igual que un viaje, usted lo planea, va y lo disfruta y luego lo recuerda. Y sí, así veo ahora la cosa. ¿Y ahora qué viene? Ahora tengo muchos proyectos profesionales. Como mi parte es muy comercial, voy a terrenos que la empresa nunca había podido ir. Entonces queremos tener un punto físico en la segunda ciudad más importante de Colombia, en Medellín. Todo esto es un cambio muy fuerte porque estamos hablando de que la empresa solo tiene 15 personas. Somos una empresa pequeña, pero que poco a poco vamos cubriendo el territorio nacional. Entonces, ahora mi meta es esa. Quiero ir a armar nuestra segunda sucursal para hacernos más fuertes logísticamente y comercialmente. Entonces, ahorita el proyecto es muy profesional. Pero pues de la mano también lleva a trastear la familia a una nueva ciudad. Entonces vamos a ver eso cómo sale. ¿Quién es la familia? La familia, eso se creció rapidísimo. Pues está Mariana, que es mi esposa. No nos hemos casado, pero ya llevamos viviendo un buen tiempo. Entonces todo el mundo dice que... La gente dice. Y dice. el abogado también dice que es sociedad de hecho. Entonces, ya es mi esposa. Y tenemos 2 gatos y hace poco llegó un segundo perro. Entonces ya somos 6 en esa casa. Multiespecie. Una familia multiespecie. Sí. Los tuyos, los míos y los nuestros. Ya completamos el refrán. Entonces a continuar con los proyectos. Sí, me parece bonito como ese concepto de proyecto, ¿no? Como que esa crisis de ya llegué
ya lo logré, pero pues la vida finalmente lo que es eso, capas, exacto, es etapas, etapas más que capas y etapas, vivir. Y a mí me parece que es un enfoque bien bonito, ¿no? Yo al principio decía que lo admiraba mucho y yo creo que yo que lo conozco desde esa etapa de, bueno, no lo conocí de niño, lo conocí de adolescente, que hay como un Julián esencial que ha estado siempre, es como el que se toma las cosas aparentemente, porque yo quisiera resaltar que es aparentemente a la ligera, pero cuando uno conoce más, se da cuenta que eso tiene estructura, pero también tiene risa y también tiene todo esto. Y le he visto el cambio, no porque antes, no porque hoy sea mejor, sino porque creo que cada vez, y lo que yo más le admiro, es su aceptación a usted mismo y a su autenticidad. Sí, yo creo que el dejar de pelear con el deber ser y decir, no, yo no quiero trabajar más en el banco, que eso debe ser un golpe bien, Uy, bien fuerte, bonito para fuerte. Jairito, sobre Claro. todo. No, Si no voy a mi hacer papá, esto. hermano, la pensión, ahí le prestan para una casa. Eso, como esta aceptación de yo soy así, y hoy escuchándolo además, hacer este recuento, ir aceptando como lo que hay hoy, el hombre más tranquilo, hogareño a su manera, Ujú. a mí me parece admirable. Sí, sí, estos de los 30 para acá, hay unos cambios grandísimos. Por ejemplo, antes yo consideraba que tenía muchísimos amigos. Eh, Hoy conservo unos, pero digo, marica, es que estos manes son joyas. O sea, valen muchísimo. Lo otro eran panas de farra. Esos hay muchísimos. Pero se quedaron, y no son muchos, tres, que uno dice, pucha, llama a este man y este man está muy firme. Cuando yo me separé, yo no me fui a refugiar a la casa de mi mamá, como han hecho otros amigos que ya hicieron este proceso. La transición. Yo me fui a donde mi mejor amigo. Y el man le dijo a su esposa del momento, porque también es otro transicionado, le dijo, diga lo que diga, pero este man entra a dormir acá. Y yo lo voy a apoyar lo que haya que apoyarlo. Ay, pero es que no hay en dónde darlo, poner. Él va a dormir donde sea. Y me abrió las puertas de su casa. Sí, fue una locura. O sea, ahí yo demostré, perdón, él me demostró que hay gente que realmente, sí, lo que siempre dicen, en los momentos más críticos, esos que aparecen, y a esa es gente que, hoy un gran amigo mío, es un man que estudió conmigo, pero en el colegio nunca fuimos panas. Ujú. Nos hicimos amigos por el tema de las motos. Con el man viajé muchísimo por Colombia. Y él, sin tener como un gran historial, el man estuvo ahí. Vea, hermano, yo no lo conozco mucho, pero cuente conmigo en mi casa para lo que quiera. Y se volvió un apoyo muy bueno. Y él también, él ya está casado también. Y hicimos un buen match luego las dos parejas. Y es bacán. Ahora viven en España. Hacen falta. Próxima movida. España. Próxima movida, estamos ahorrando, bueno, sí, para ir hasta España. Bienvenido, en octubre se puede ir conmigo, que va a estar allá también Bueno. nomadeando. Cool. Sí, entonces esa gente que aparece vale mucho. O sea, el parche, que precisamente en Botando Corriente que tenemos, pues estamos con el parchadero de Jacobo, el parche, la comunidad, el tener una tribu sí es bien importante, ¿no? Es clave porque, a veces cuando sale un huraño en mí, váyanse a la mierda que yo puedo con todo solo. Al final dejarse ayudar, y sobre todo una cosa que estoy trabajando mucho, me cuesta, todavía no lo hago, yo le doy muchas expectativas a las cosas y a la gente. Y eso al final perjudica. Porque, por ejemplo, una cosa muy boba, voy para una reunión de amigos que hace mucho tiempo no veo. Uy, qué mamera encontrarme a este no sé qué. Y digo, voy a soltar la vaina.
Y uno luego la pasa increíble, como sin llenar las vainas de cosas. Eso está bien. Y sí, a tener esa tribu que usted dice de apoyo también es clave. Es clave. Bueno, y para ir como cerrando este encuentro, más que una entrevista, me parece que fue una charla que está buenísima. Así como había esta frase de Jairito, hoy cuál es como la frase de Julián, como estos principios que uno dice, como este es como un principio de vida de Julián. Agradecer. Le iba a decir que la disciplina vence a la inteligencia, que fue muy mía durante mucho tiempo. Pero agradezca. Yo agradezco al irme a dormir por el día y en la mañana por otra oportunidad. Es muy importante agradecer. Agradecer creo que es para mí la base. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, don Julián. Me Bueno, encanta. Yo tengo vínculo con Julián, con la familia, y me siento muy agradecido por estar hablando de agradecer. Me siento muy agradecido que podamos bueno, compartir este espacio. Y bueno, que sigamos compartiendo vida. Que- cool, que así sea. Vale, gracias.